Yo lo que he hecho ha sido un resumen muy pequeñito. De todos modos es un caso que tiene cosas muy reconocibles, con lo cual lo he escrito y lo voy a leer literal, porque yo sé que luego largo y empiezo a contar cosas y no quiero dar información si esto está grabado. ¿Vale? Y entonces sirve un poco también como contrapunto a lo que hablábamos el otro día. Y luego, Carlos, ya seguirás con lo que tú habías planteado. Llamaré a la paciente con un nombre que se puso ella misma. Ella se puso en un momento determinado el nombre de Mi, que significa mí, yo, en inglés. Era un momento muy, muy particular y es todo lo que alcanzaba a decir de ella misma. Bueno, venía porque padecía una gran ansiedad, aunque se negaba a tomar medicación porque, según decía, le sentaban mal todas las medicaciones que había probado y no quería dejar de ser ella misma. Esto es algo que dicen bastante los pacientes, pero en el caso de ella era muy, muy, muy particular, como nos dijo. Bien, le dije, hablemos. Pero el caso es que ella no podía hablar ni asociar nada, aunque me pareciera muy evidente que su angustia tenía que ver con una cosa que yo sabía por otra vía, y era que su hijo se estaba independizando de ella. Bueno, me pedía que yo le preguntara cosas, pero aparte de algunas preguntas obvias, le recordé repetidamente la regla básica de la asociación libre. Pero las sesiones acabaron por convertirse en silencios interminables, que acabaron por ser insoportables para la paciente, o al menos eso suponía yo, pero sobre todo para mí. Pero seguía viniendo, y como me daba la impresión de que su comportamiento parecía el de una niña, y además era artista, eso me había dicho, se me ocurrió decirle que si quería dibujar, que lo hiciera. Le entusiasmó la idea y empezó a producir un montón de dibujos y pinturas que en ocasiones traía ya hechas de casa expresamente para la sesión. Pocos, pero empezó a producir sueños que prefería pintar porque, según mí, eran más fieles a la realidad que lo que ella podía explicar. En uno de ellos pintó una iglesia que se hundía en un oscuro océano. Le pedí que asociara la iglesia con otra imagen, porque yo en aquel momento ya que asociara con palabras, y le vino a la cabeza la capilla de madera que su padre le había construido a ella y a las otras hermanas. Efectivamente, su padre había muerto algunos meses antes y creí descubrir una de las causas de su angustia, pero rechazó la interpretación diciendo que eso ya lo había superado. Sin embargo, sí que reconoció que su padre se había hundido para ella hacía mucho más tiempo, cuando se dio cuenta que no la quería ni a ella ni a su familia. Fue aceptando un cierto trabajo de historización, cuando me iba contando este tipo de cosas, y yo le preguntaba sobre todo. Y así averigüé que sus padres prácticamente la habían abandonado cuando era muy pequeña, dejándola con unos tíos de otra ciudad. Tampoco tenía un recuerdo positivo de sus tíos, pero sí de las rudas manos del tío, campesino, y de los surcos perfectamente paralelos de las tierras de cultivo por las que solía vagar en solitario. Se casó relativamente joven para marchar de casa, pero su marido casi la violó la noche de bodas. A los 2 años, ella lo abandonó en contra de la opinión de su familia y se fue a vivir sola con su hijo, al que amaba tiernamente. Su historia, a partir de entonces, estaba como entre niebla en su memoria, eso lo decía ella. Pero el caso es que había estudiado 2 carreras y el trabajo no le había faltado nunca, ya fuera como profesora de arte, sobre todo, o como consultora para empresas en dificultades si estaba escasa de dinero. No es un trabajo que le gustaba, pero acudía a él cuando lo necesitaba. Por otro lado, hablaba inglés y alemán perfectamente, aunque no recordaba dónde ni cómo lo había aprendido. Al poco tiempo de estar en tratamiento se enteró de que sus ex-suegros se habían deshecho de toda la producción plástica que tenía acumulada en el sótano de la casa donde vivían y en la que, según mí, depositaba toda su memoria. Entró en una crisis de identidad tan brutal que me preocupó seriamente, pero seguía negándose a tomar medicación. Fue pintando más cuadros que le ayudaron a reconstruir su historia y así volvió a recordar retazos de su vida.
De hecho, poco a poco, esto os lo voy a contar muy comprimido, pero recordó, los recuerdos eran así. De repente en un cuadro le venía una emoción y, claro, es que yo estuve... Bueno, recordó que había estado viviendo en Alemania, recién casada con su exmarido, se trasladaron por cuestiones de trabajo de él, y había logrado hacer varias exposiciones en ese país, donde parecía que tenía un cierto renombre. Evidentemente, ahí había aprendido a hablar alemán. Recordó dónde había expuesto y se puso en contacto con el que había sido su marchante, que aceptó gustoso a poner en circulación de nuevo su obra. Todo parecía viento en popa cuando unos ladrones entraron en su casa y, al no encontrar nada de valor, destrozaron toda su producción actual, arrojando al suelo los restos de las telas, bastidores, disolventes, pintura y resina, en una pasta informe que no podía describir ni tan siquiera mirar, y solo alcanzaba a decir que le recordaba a la noche de bodas. Fue incapaz de entrar en su casa durante semanas. Dejó de percibir el color y se le disparó un tipo de leucemia raro que al parecer ya le había dado problemas antes, debiendo ingresar en un hospital donde le practicaron un trasplante de médula. En realidad fueron 3 trasplantes de médula. En esos meses en los que estuvo ingresada y aislada, dentro de una burbuja, así lo decía ella, y además es como es, padecía largos episodios disociativos de los que solo un SMS, en aquel momento no existía el WhatsApp, un SMS mío parecía sacarla, porque la condición sine qua non que había puesto ella era que le dejaran tener su teléfono móvil, por supuesto debidamente esterilizado. Aceptaron esa comunicación los médicos porque en esos momentos de disociación su respuesta a la medicación era prácticamente nula y su enfermedad empeoraba. Apenas podía escribir, pero le alcanzaba para poner la palabra Bild, pájaro, que era la idea que me representaba desde que se fijó en una figura de un halcón que tenía en mi despacho. Esa era la clave que indicaba su demanda de ayuda. Yo le contestaba con un escueto mi, que eran las iniciales de su nombre, y así se tranquilizaba. Al salir del hospital se tatuó en la muñeca la silueta de un pájaro para no volverse a perder nunca. Son palabras de ella, porque según ella yo era el buscador de tesoros, quien la había guiado a través de la niebla con mi aguda visión de halcón. Nunca hizo sintomatología claramente psicótica, ni de ningún tipo más, excepto la angustia, que fue cediendo hasta desaparecer, y la ceguera al color que cuando dejó de venir aún padecía. En la psiquiatría actual ningún cuadro clínico se le parecía. Tampoco pude leer nada que me diera luz en los relatos de los clínicos clásicos ni en la psicopatología. Supervisé a la paciente 1000 veces, pero ni mis supervisores ni yo nos aclarábamos. Pero lo que sí tenía claro es que no era neurótica ni psicótica, y que no podía comprender su manera de funcionar con las teorías freudianas, kleinianas o la del primer Lacan. Hasta aquí, lo he reportado todo lo que he podido. Me acuerdo cuando estudiaba en el Clínic y estaba en medicina interna que me hacía mucha gracia una hepatitis que se llamaba hepatitis no A, no B. Me encanta definir esas definiciones que son negativas por lo que no son, ¿no? Pues ella era no psicótica, no neurótica. Y ahí me quedé. Bueno, luego sigue el trabajo, etc. Ya está. Es interesante, el caso lo conocemos, y es muy interesante seguir las lecturas que vas haciendo. Entonces, aquí ha rescatado algo que me parece que es importante, porque toca plenamente lo somático, que es la pérdida de la visión, y luego la leucemia, ¿no? ¿Y hay alguna relación entre esos dos momentos? O sea, que el momento en el que pierde la visión y el momento en el que hace una leucemia. Sí, el momento en que pierde la visión es cuando entra en su casa, y ve todo eso, todos los colores, los lienzos rotos, había colores de todo tipo, pero también había resinas que se habían endurecido. Entonces, eso que a ella le pareció algo indescriptible, de hecho no me lo pudo describir, ni dibujar, mucho menos, claro. O sea, no se puede dibujar. En ese momento pierde la visión del color.
Porque esta mujer solo ha pintado, ¿no? Entiendo, y no ha hecho... Ha hecho escultura. Ajá. Y con ese montón de, o sea, con todos los restos del asalto, no pudo, en ningún momento los pudo reconocer como algo, bueno... No. Lo único que asoció fue con la noche de bodas. O sea, lo asoció directamente. Entonces, claro, eso ya es un obstáculo importante para poder trabajar en términos sublimatorios, ¿no? Bueno, eso es muy interesante porque eso toca cómo va la producción en ese momento. O sea, estaba trabajando... La catástrofe y... En ese momento estaba trabajando con... Era básicamente acrílicos, donde, o sea, era una especie de collage, si quieres. Había un fondo de acrílico y sobre eso ponía muy frecuentemente trozos de metal que ella le daba forma, digamos, y resinas. Utilizaba muchas resinas y resinas transparentes con inclusiones de metal o con inclusiones de dibujos. ¿Y continuó trabajando de esa manera? No. Una vez que pasó esto, se acabó el trabajo durante la tira de tiempo. No volvió a pintar. De hecho, hace tiempo que no lo veo, pero creo que no volvió a pintar más. No ha vuelto a pintar. Para ella la pintura era una manera de entenderse y de entender el mundo. Y por otro lado era su disco duro, es donde guardaba las memorias. Claro, cuando le tiran toda su producción, de toda su historia, ¿no? O sea, para ella tener un prestigio, era un poco igual, ¿no? O exponer cosas de estas, por ejemplo, lo de cuando le plantea el antiguo representante que produzca y tal, bueno, era básicamente porque podía conseguir dinero sin tener que hacer consulting, que era algo que no le gustaba en absoluto. Pensé, bueno, mira, también es una manera de volver allá, de encontrarme con gente, reencontrarme con mi obra. Bueno, le hice una cierta, pero tampoco estaba saltos de alegría, ¿eh? ¿Y cuando hace la leucemia? Es poco. ¿Cuánto tiempo pasa? Muy poco. Muy poco. Muy poco. O sea, está relacionado con el mismo hecho. Espera, es que todo ocurre muy rápido. No, primero fue la pérdida de color. Sí, y al cabo de unas semanas empezó con fiebre y tal. Entonces me dijo, es que tengo este problema y me voy a tener que ingresar ya. Sí, pero se puede decir que fueron las dos cosas casi simultáneas. ¿Porque tenía buena salud? Sí, de hecho es fuerte, o era fuerte, no poder, o sea, podía pasar una noche fuera de casa en pleno invierno sin ningún problema. Ella decía que no se resfriaba jamás. ¿Y cómo encaja esto? Es interesante. Claro, una mujer con buena salud y de repente ocurre eso que le altera sus posibilidades vitales en el sentido más radical, ¿no? Porque la pintura es una manera de construir la memoria, ¿no? La identidad, la supuesta identidad, ¿no? Pero una cosa es la identidad, ¿vale? Y otra cosa es sus leucocitos. Es que, claro, lo de la pérdida del color sí podríamos considerarlo un síntoma, ¿no? Un síntoma. Sí. Podríamos Podría considerarlo un ser. síntoma. Fue tan brutal, claro, yo no tengo ni idea, porque no me lo puedo transmitir, lo que vio ella cuando vio eso, pero tampoco debe ser un montón de pasta gris, debe ser un montón de colores brutales, algo, claro, de manera totalmente descontrolada, yo qué sé, algo así, ¿no? Podríamos pensar que era un síntoma, el otro no tengo ni idea, es que lo que no sé, evidentemente tenía relación, porque cuando ella se perdía, eso decía ella, es decir, dejaba de saber quién era,
Incluso en una ocasión me llegó a decir que dejaba de existir, como si no existiera. Entonces me mandaba el mensaje, antes de perder, porque a veces había perdido, no sé exactamente la conciencia o qué, porque ya no estaba ahí, y durante tiempo no recibía ninguna comunicación. En algún momento yo le mandaba un mensaje, me preocupaba, le mandaba en realidad no le mandaba solo a mí, le mandaba también un dibujo, que a veces tenía más efecto, que era un dibujo de un pájaro. Y a veces le mandaba el dibujo y entonces ¡pam!, conectaba. Y después de todos estos, o sea, de estos episodios de salud, ¿hace algo con eso o...? No. No, o sea, ahora ya sé, ya te digo, hace tiempo que no sé cómo está, pero ella no... Sí, puede asociar que eso tiene que ver con que está nerviosa, pero es que ya está. No hace relación. No. Y cuando pierde la visión del color, ¿qué ve? Todo gris, en tono de grises. Sí. Sigue pintando. Puede pintar. Puede dar clase de pintura, por ejemplo. No sé si puede pintar, porque me parece que a partir de ahí ya no pinta muy poco. Y puede pintar porque cuando tiene que hacer un boceto o algo así para un estudiante, porque se coloca los colores según el Pantone. Los tiene memorizados, según el Pantone sabe que este más o menos está. Y sabe combinarlos y sabe que saldrá más o menos tal cual color, ¿no? Pero no, ve todo en tono de grises. Y lo que ya sabe, claro. Por ejemplo, el mar es azul. Al principio sí, y luego pareció que no. Se habitúa a esa manera de construir el color, digamos. Sí. Un día incluso llegó a decir, he pensado que igual nunca he visto el color. Entonces, ¿cómo sabes que el mar es azul? ¿Y cómo sabes que es azul? Porque lo ha debido de escuchar muchas veces. Y cómo detecta, cómo identifica, por ejemplo, yo decía, a ver, vale, de acuerdo, y el rojo y el verde, ¿cómo diferencias? No, claro, no puedo. Claro. No puedo, entonces cuesta mucho pensar que nunca viera el color. Pero que hubiera podido tener, claro, la memoria de esta mujer es muy particular, que hubiera podido tener momentos en los que perdiera la visión del color a lo largo de su vida, podría haber sido. Sí, pero no le preocupa, dices, no, especialmente. No, porque sí que parece ser que lo hicieron en el hospital, porque ella no lo quería decir. De hecho, lo descubrió un colega. Bueno, él me lo había dicho, pero no se lo quería decir a nadie, porque total, ¿para qué, no? Le descubrió un colega porque puso una diapo, estaba hablando de composición o no sé qué, en la clase que estaba dando de pintura, y puso una diapo donde estaba el mar. ¿Cómo era? Sí, creo que era tenía que ser verde y rojo. Quizás era una composición donde había verdes y rojos y no pudo decir, imagínate un campo de amapolas de fondo con césped verde. Bueno, pues no supo decir que era, o lo dijo al revés. Entonces, ahí un compañero dijo, oye, ¿qué te pasa? Bueno, pues creo que es la única persona que se dio cuenta, porque ella me decía, a mí se me lo había explicado. Claro, es que al no funcionar de manera, vamos a decir así, neurótica al uso, pues es que todo lo que sabemos acerca de lo que es un síntoma conversivo. En cualquier caso, mediante al principio sí, dado el efecto de ese encuentro y la relación que hace con algo, con el encuentro sexual en la noche de bodas, no con la violación, si hace esa relación podríamos pensar así de entrada que es un síntoma conversivo. Pero luego lo que vas contando, la relación que tiene con el color y sobre todo la memoria de eso, ¿no? El colocarse un Pantone y trabajar con la luz más que con el... Bueno, trabajar con la luz es trabajar con el color, pero de otra manera, ¿no? De otra forma.
no parece que sea un síntoma conversivo, porque en un síntoma conversivo difícilmente se haría todo ese trabajo de memorización de los colores para poder trabajar, bueno, cromáticamente con eso, ¿no? Claro, es que se entiende todo de otra manera. Bueno, se entiende, no se entiende al modo tradicional, hay que pensarlo de otra forma, ¿no? ¿Y un pintor daltónico? Conozco algún fotógrafo daltónico. De hecho, hay una pintora daltónica. Sí. Pero es que... Pero trabaja en blanco y negro. Y supe que era daltónico al cabo de mucho tiempo de conocer su trabajo. Es un fotógrafo excelente, alguien muy conocido. Y un día me enteré de que era daltónico. Entonces entendí la extrema precisión en la escala de grises. Claro, es que trabaja con el color de otra manera, ¿no? Pero una cosa es el daltonismo y otra cosa es no ver el color. Claro. Pues hay una pintora que no ve el color, no sé si está viva, pero si lo busqué y... Bueno, de hecho, ve el color gris. Es el único Sí. color que ve. Sí, o sea, no es que no vea ningún color, pero todavía sería ciego. Ven tonos Ve grises, lo que no ves es el contraste, ¿no? Claro. El contraste. Claro. Se ve el contraste, pero es otra manera de... Es distinto al daltonismo, lo que está Sí. Sí, sí, sí. Yo también tengo un paciente que pinta y tampoco ve los colores, pero ve distintos tonos de gris Claro. y representa muy bien. Y lo reconoce cuando Sí. después de pintarlo, reconoce lo que pinta. Comentas que el rojo y el verde, claro, son colores complementarios. Claro. Entonces es el contraste máximo, pero por ejemplo un daltónico no tiene problema con los semáforos. No, ella en ese momento tampoco, porque sabía que arriba estaba el verde y abajo estaba el Claro, o rojo. sea, funcionaba con la memoria espacial casi, ¿no? O sea, eso también es muy interesante. El desarrollo temporal, o sea, lo temporoespacial en el desarrollo de lo que suple el reconocimiento del color. Lo que dices de la carta cromática, ¿no? En la paleta, si tenía que En hacer la alguna paleta. cosa, se colocaba los colores, entonces sabía perfectamente qué color tiene. Así ya. Era muy buena pintando, es decir, con 3 colores sabes que se puede, pone 4 y puedes hacer todos los demás. Se lo podía contar así. Y más o menos imaginaba qué color quedaba. Claro, yo decía, si tú te imaginas qué color queda, es que has visto el color. Si no, Claro. o sea, cuando alguien dice, no me querían, es porque te han querido. Ajá. Pues yo no sabe nada de lo que es querer. No sé, claro, es que la relación entre el significante y el color, si no tienes experiencia del color, no puedes hacer esa relación, porque no existirá el verde, por ejemplo, ni el rojo, ¿no? Existirán, bueno, habrá otra manera de nombrarlo, es como los blancos en los esquimales, ¿no? Yo estaba tratando de recordar en qué texto de Freud había leído el término alucinación olfativa como una fijación de un aroma, que no deja de ser un trastorno de un sentido en el registro de una fijación. Claro. En este caso también podríamos hablar de alucinación. No, porque la alucinación es productiva, es siempre productiva, excepto en el síndrome de Cotard, que es la única, es un delirio más que una alucinación, pero la alucinación es una producción, es decir, aparece algo que no está, es oler lo que no está. No es una anosmia, que no es oler nada. Yo tengo un paciente que tiene una anosmia, desde que también parece algo raro, porque no. Pero bueno, no huele nada. No, una alucinación no es dejar de ver, dejar de oír, dejar de... Una alucinación es ser productiva, al menos las alucinaciones de verdad. ¿Sabes? Pero aquí ve, o sea que la fijación en un color, todo es gris. Hay una fijación, de alguna forma, Sí, cromática, hay una fijación cromática. Cuando Freud refiere a la alucinación olfativa,
pues habla de alguien que le ha quedado, se le ha fijado el olor, pongamos, no recuerdo exactamente el texto, ha quemado, pongamos por caso. O sea, hay una fijación de un aroma en el sentido olfato. Bueno, no sé en qué Pero texto no habla sería Freud una- de eso, pero en realidad no serían alucinaciones. ¿Cómo? No sería una alucinación. No, eso no es una alucinación. Ha de ser una producción nueva. Sí. Alucinaciones ápticas, olfativas, Sí. son muy comunes en la psicosis. Y no es que se te fije nada, es que de que repente estás aparece. produciendo. Ya. O sea, es la característica fundamental de una alucinación. No es Entonces, una representación, es una presentación de eso. Exacto. Aparece. no es una de repente representación. aparece. Lo que Freud plantea como alucinación, en aquel momento se llama alucinación, pero lo que plantea como alucinación sería otra cosa. Yo lo plantearé como, no sé, otra cosa, no sé, pero no una alucinación. Sí, es importante. Alucinosis se podría decir, que es una falsa alucinación, pseudo-alucinación. Pero yo creo que la palabra fijación lo explica muy bien. Es una fijación. Como cuando tú ves una imagen en los trastornos de estrés postraumático, las fijaciones son súper comunes. O sea, tienes un accidente o ves un accidente y esa imagen no te la vas a quitar el resto de tu vida. Eso no es una alucinación. ¿Y logró decir algo sobre el color gris? O sea, decir, lo que se dice decir, decía muy poco, pero menos de eso. No, o sea, ella lo vivía como una pérdida. Eso fue una pérdida, yo lo escribí así, de visión del color. He perdido el color. Hablar de pérdida sí hablaba, pero no mucho, O sea, había perdido el color igual que se perdía ella misma. Entonces, no. O sea, asocia. Y cuando estuvo ingresada que hacía disociaciones, ¿a qué te refieres? ¿Qué hacía? Disociaciones. Porque hablaba como una niña, según me contaban, hablaba como una niña, familiares. Hablaba como una niña perpleja, como si sí, no una catatonía, pero era más bien como perpleja, como con un estado estuporoso a lo mejor. Entonces, disociación porque de repente conectaba, sobre todo básicamente a partir de los mensajes. ¿A qué edad se empieza a pintar ella? Ella dice que pinta desde que tiene conciencia de sí misma, o sea, desde muy pequeña. Ya con la madre. Sí. Dibuja desde muy pequeña y pinta desde muy pequeña. Siempre, o sea, sí, la pregunta es, bueno, se ha pintado siempre. ¿Y por qué hace esa doble formación? También es interesante, que Por- las artes por un lado y por otro lado una carrera que tenga que ver con la economía, con las finanzas, ¿no? Porque se le dan muy bien los números Ah, y porque se paga muy bien. Y en poco tiempo haces dinero y luego pues se puede Lo dedicar a pensó los así, o sea, sí, no le interesa en absoluto, ajá. para nada, vamos. Luego tiene la ventaja de que cuando me lo explicó fue cuando averigüé que hablaba el inglés, bien, pero el alemán, que ya no es tan común, perfectamente, al tener el inglés, el alemán y el francés, que el inglés y el francés sí que recordaba que lo había estudiado en la escuela, pero el alemán, pues claro, también era muy útil, que podía ir a cualquier lado. Pero no, eso era como un trabajo alimenticio, por decirlo así. Bueno, ¿Tenía algún rasgo autista? Sí, lo pensé un montón de veces, no, porque lo parece. De hecho fue el primer diagnóstico que me hice, pero que va, no, además tenía una No, pero- penetración, una capacidad de penetrar en lo que sentía el otro que era brutal. en O sea, esa- llegaba a la sesión y "Uf, hoy no te veo bien, ¿Por qué? Bueno, pues te nota cansado, hombre. ¿Qué te pasa? Cuéntame. No, tenía una capacidad de penetración brutal que hacía que, por ejemplo,
cuando pintaba retratos, los modelos quedaron fascinados porque les pellaba el alma. Pero sí que fue mi primera hipótesis diagnóstica. Pero con ese juego que mantienes cuando está ingresada por los trasplantes de médula, ese juego que mantienes entre el dibujo, o sea, que conecte a través de una imagen entre los dos, una imagen transferencial en definitiva, un autismo, Ya. conectar con una imagen o sea, mediante transferencia, me parece un poco complicado de pensar. Es un No pelín podría. complicado la transferencia en el autismo. Sí. Eso, Podría haber, sí, hay, no, pero es muy complicado. Con esa mecánica no, porque conectar a través de una imagen producida en un dispositivo analítico, o sea, una imagen transferencial, no. Era para descartar, ¿eh? Ah. Pero No, lo parece, pensar, ¿verdad? Claro. Hay cosas que comentas que sí, que podrían, pero luego hay cosas que dan la pista de que no podría ser, difícilmente sería pensable como un autismo. A ver, sí. Un autismo en el sentido amplio que hay que empezar a entenderlo, ¿eh? No en los autistas fastidiados. No. Trastorno del espectro autista. Claro. Sí. Hombre, a ver, si lo pilla un psiquiatra que tiene que hacer un diagnóstico, yo mismo, si hubiera tenido que hacer un informe, necesariamente, pues ¿Qué me dices? imagino que hubiera hablado con ella y le hubiera dicho, te voy a poner un trastorno del espectro autista de alto rendimiento, porque ¿qué quieres que te ponga? Claro. ¿Qué quieres que te ponga? Que tienes ansiedad y ya está. Está súper chunga, pero claro, no sé qué ponerte. Entonces, pero no lo es. Bueno, pues desde mi punto de vista no lo es. Era una profesora excelente. ¿Qué tal hablaba? Muy bien. Tenía Correctamente. un lenguaje fantástico. De hecho, Pero es que no quiero dar muchos datos, pero no de hecho... no era, ¿cómo te diría yo? Un poco amanerado, un poco mecánico, excesivamente sintáctico, por decirlo de alguna manera. En absoluto. Escribía muy bien. De hecho, escribió un libro. No, pero es la forma, o sea, que no utilizara el lenguaje, la lengua, como un álgebra, ¿no? Sí. No. Que tengo que decir eso, tengo que decir aquello, no sé. Sí. Cojo un poco como cuando lees un libro de gramáticas generativas de máquinas, que Sí. pues la máquina va a coger a un determinante, tengo que coger a un adjetivo tal, que tiene estas características, y la máquina va haciendo eso, y luego salen esas traducciones, que Dios te da a entender lo que ha salido ahí, ¿no? Porque No, digo para de ir hecho, sacando. Pintó un cuadro porque escribió poesía, además muy bien, hacía unas metáforas estupendas. Escribió un cuadro donde a todo alrededor escribió una poesía relacionada con el cuadro, pequeñito. Preciosa la poesía, por otro lado. La poesía estaba alrededor del cuadro. Sí. Como una orla. Claro, la pregunta es, ¿qué pasa con la palabra si el santón no es simbólico? Es la pregunta Claro. que yo me hice cuando me explicó el caso. Me tuvo 3 horas atado a un sillón, todo el caso. Es decir, el otro día explicamos los fallos del santón simbólico, los del santón, no el santón mal anudado. Son cosas distintas. Entonces, los mal anudados, pues hemos ido diciendo los problemas que pueden dar, pero imagínate, tú estás bien anudado, pero tienes un santón, pues pobre, que no está bien organizado, no tiene estructura, que añadir a los registros. Porque yo creo que uno de los grandes problemas que ha tenido, yo creo que Lacan se tenía que haber dado cuenta del efecto de sentido que iba a producir llamar registro simbólico, que haber puesto otro. Porque al decir registro simbólico parece que haya símbolos ahí. Y no hay símbolos. Es que se confunde la simbología a veces cuando hablamos o exponemos Claro. en estos términos. Es fácil que los que están empezando a manejar el texto de Lacan confundan lo simbológico con lo simbólico. Con la significación. Sí,
Vale. Pero de todas maneras, él mismo da pie a esa confusión. Si te lees Función y Campo de la Palabra, él mismo da pie a esa confusión cuando habla del valor del símbolo en el deseo humano, en la historia humana. Vale. Es verdad que en un silabario a distempo, que es un pequeño texto, todo, aclara muy bien que un símbolo es un nudo que no se puede aplanar. Lo dice así de claro. Yo creo que ahí el mismo que dijo, bueno, pero claro, ya, el mal ya estaba hecho. A Lacan le gustaba la sinonimia y eso en la transmisión o en las comunicaciones hay que utilizarla la menos posible. Una cosa puede significar dos cosas, es muy complicado. Entonces, ¿qué pasa? Claro, si tú tienes el santón simbólico, quiere decir que está hecho de significantes. Pues eso es lo mismo que quiere decir, que está hecho de significantes. Bueno, si la palabra está hecha de significantes, pues hombre, la cosa parece que va a cuadrar bien. Podremos pasar. Yo he puesto el santón simbólico de otra manera, que es la que utiliza él en el seminario 22, porque visto así se ve más el nudo, visto así se ve menos el nudo A4, pero en el fondo, ¿qué hace? Y además lo dice. Es por el falso agujero, es decir, coger dos siglos, el simbólico y el santón, cogerlos así, los pones así, pero se soltarían. Pero cuando pasan por otros siglos ya queda atrapado, queda agarrado. ¿Vale? Es por lo que se motiva, dice, se justifica, tendría que ser la traducción en castellano, se motiva en el sentido judicial, que sería, ¿no? El psicoanálisis. Plas, te la cascas. Es decir, es gracias a que hay un santón que hay psicoanálisis, porque hay 3 registros, no hay ningún psicoanálisis en ningún lado. Con 3 registros no es suficiente, porque son registros, lugares donde se colocan cosas. Porque él empieza diciendo mis categorías, ¿sabes? Sí. Que es un concepto potente. Una categoría en filosofía no es cualquier cosa, y desde luego en matemáticas mucho menos, ¿no? Cuando ya se da cuenta que no, porque él se va corrigiendo a sí mismo y se va puliendo, entonces ya dice mis registros. Ha quitado los registros y ya, Entonces, añade el santón. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si la palabra, ya no digo el decir, solamente la palabra tiene que pasar por aquí, pues hombre, engancha bien, ¿no? Si el registro simbólico está hecho de significantes, el santón está hecho de significantes, si la palabra está hecha de significantes, que es la confusión también en el lacanismo de pensar que porque es un significante ya es lingüístico, para nada. Para nada. El arco iris de lingüístico utilidad, y es un semblante y un significante, ¿vale? Como decía un crítico de la Internacional, nos decía que estamos metastaseados del lenguaje. Y yo pensaba, sí, porque se lo he explicado mal. No. Estamos metastaseados de los significantes. Vale, entonces todo encaja muy bien, porque entonces la palabra se puede enganchar bien con el significante, ¿no? La palabra, y tanto está hecha de significantes, pues puede estar aquí, puede enganchar. Pero si cambiamos esto, y en vez de poner el S aquí ponemos el imaginario, y en vez del santón lo ponemos imaginario, bajamos el simbólico aquí, ponemos R, S, y unimos imaginario con imaginario. Bueno, de entrada dices, bueno, bien, queda bien, ¿por qué? Un ejemplo. Las tribus indias americanas. ¿Quién es el pater? El nombre del padre imaginario de los indios. Katantanga, está allí, arriba de todo. Un caballo. Ya está, no hay más. Katantanga no tiene historia. Allí están los espíritus, pero como si fuera una caja. Y los ancestros, como si fuera una caja. No están ni organizados, ni tienen orden, ni tienen estructura de nada. Simplemente están allí juntos, como mucho, unidos en el círculo, chupando la pipa. Punto. Lo digo para que os deis cuenta de la diferencia entre un mito y otro. La potencia del mito simbólico frente a la potencia de un mito imaginario. Por eso los indios fueron arrasados. Cosa que no pasó con los negros. No digo que no los putearan, que de unido. Digo que no fueron arrasados. ¿Por qué? Porque los negros venían con santón simbólico. Y pudieron entrar, aunque sea en forma de esclavo, en la sociedad americana montada con el santón simbólico en principio. Los indios no pudieron. Era imposible. No podían entrar bajo ningún concepto. ¿Los que fueron? Aparte por motivos obvios, ¿no? De intereses raciales, económicos, en fin, todo lo que eso sabemos, fueron eliminados. En el norte, más que en el sur, pero también en el sur también se les dio. Pero claro, dices, bueno, pues ellos tienen otra manera de pensar, tienen otra articulación,
bueno, se articula un Santomo imaginario, que son sus tradiciones, estos rituales que tienen, ¿no? Metes el peyote y ¿qué buscan? Una imagen. Un europeo, si se mete drogas, espera la voz, que Dios le hable, ¿no? Me pasó a mí con un sueño que le dije a mi analista, mira, es que a mí esta noche la CAM me ha venido a ver. Y acabó la discusión en qué le ha dicho. Ya, ¿no? Primero, él me podía haber dicho, no le fue a ver usted, que hubiera sido darme un golpetazo narcisístico bastante potente. Me podía haber dicho eso, ¿no? Para empezar. Pero, bueno, es un sueño en el que la CAM me ha hablado de Dios, me lo explica todo. Por fin lo entiendo todo. Estaba claro. Papá había venido y me había explicado todo. El problema es que yo no recordaba nada. La pregunta es el analista dijo, ¿y qué le ha dicho? Se pensó que me lo había contado. Tache. Bueno, muy bien. Y yo salí y dije, la mierda. Sí, cúrratelo, chaval. Pero sí que dije, se podrá entender. Me interpreté a mí mismo, se podrá entender esto. Más o menos. Vale. ¿Pero qué esperas? Un mensaje, una respuesta. No una imagen. No te chutas un vídeo para ver una imagen. ¿Os acordáis, por ejemplo, de la película Un hombre llamado Caballo? Es que es magnífica esto. ¿El ritual qué es? ¡Que vea el sol! Tanta leche para ver el sol, coño, saca la pena al balcón. ¿Qué hacen ciertas doctrinas? Yo no las conozco bien, con lo cual sé lo que pueden ser los degradados que llegan, que también podría ser eso, Eso es que se pone el sol como si el sol les fuera a dar alguna respuesta de algo. Aparte de quemar los ojos. Lo digo para que os deis cuenta lo importante que es lo que significó, entre otras muchas cosas, el judaísmo. El judaísmo, del cual somos herederos. Es decir, un Dios que habla. Que habla. Que crea el mundo con su palabra. Que habla. Que pone normas. Que pide. Es un poco neurótico, porque quiere que le quiera. Es un neurótico, es un Dios neurótico. Pero que da órdenes. Que da mensajes. Que pone castigos. Y que crea ordenadamente. Exactamente, y crea con orden y concierto. En 7 días. Exacto, con orden y con concierto. Y hace tribus. Exacto. Yo siempre me llamó mucho la atención porque cuando iba a comprar los huevos me los vendían por docena. Entonces siempre pensé que había alguna relación entre las tribus y los huevos. Porque delirar es baratísimo, ¿no? Entonces, vale. Esto es un delirio. Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando eso no está, ya no que esté mal, sino que ya no está, ¿cómo pasa la palabra por ahí? ¿Cómo se articula la palabra con esta estructura? ¿Cómo se va de la estructura de la lengua allí y se vuelve? Y ahí empieza el toma y daca, ¿no? Las 3 dimensiones del dicho. ¿Cómo va eso? Entonces, nos encontramos con una mujer que no nos dice gran cosa, pero lo que no nos dice es más importante que lo que nos dice. Claro. ¿Qué hace? Cuando tiene que enviar un mensaje, envía la imagen. Vale, también lo hacemos nosotros a veces, ¿no? En esta cosa es un normal que se llama WhatsApp. Los emoticonos. Los emoticones, claro. Pero claro, no es lo mismo una imagen que condensa un montón de palabras en ella que un puro icono, que una imagen. Hay que mirar siempre los 3 registros en juego. Por eso he nombrado el símbolo. En el símbolo lacaniano, evidentemente, el registro simbólico domina los otros 2. O sea, con un significante apoyándote normalmente en lo imaginario, se hace un símbolo de lo real. Normalmente es así, ¿no? Os aclaro una cosa, esperad. A propósito de los emoticonos, que es verdad que recogen un montón de cosas. Tú tienes un montón de ideas en la cabeza y lo pones en un emoticono, ¿no? Vale, ella funcionaba al revés. Tenía un emoticono, vamos a decirlo así,
Y cuando lo miraba le salían un montón de ideas. Yo Por ya- eso era su obra era el registro de su memoria, porque no la tenía en la cabeza. Hoy eran unas y mañana eran otras. Sí, claro, bueno, dependiendo de lo que hiciera. No era, o sea, podía ir en los dos sentidos, pero básicamente esta mujer iba en el sentido de lo que ve, le producía las emociones, o le producía el recuerdo. Es decir, dominaba lo imaginario como síntoma en todos los lados. ¿Por qué? Porque el santón que nos deja Freud, ¿cuál es? El Edipo. ¿Dónde está el Edipo? En todos los lados. Sí está, claro. Pero está en todos los lados. Aunque sea fallido. Si es fallido, con todos los problemas que puede dar, toda la serie que conocemos de enfermedades, ¿no? Desde la psicosis esquizofrénica violenta hasta perversiones, hasta los neuróticos vulgares y luego los neuróticos raritos. Y luego están los psicoanalistas al final, ¿no? Bueno, es decir, nos explica esta cuestión. Ahora bien, el santo, la gracia de Lacan, ¿cuál es? Que en eso sí sobrepasa a Freud. No lo pone jerárquicamente por encima de nada. Lacan lo coloca en el medio. O sea, está en todos los lados. O sea, al colocarlo así, quiere decir que en cualquier símbolo imaginalización de lo real es imaginalización de lo simbólico. Pero todas las combinaciones que vulgar, el santo está allí. Por eso en análisis te va saliendo por todos sitios. De pronto dices, ¿ahora que viene? Esto. ¿Y ahora que viene? Esto. Por eso yo, cuando oía decir que el análisis se dirigía desde el fantasma, yo me quitaba los pocos pelos de la cabeza que me quedaban. Pero eso de alguna manera, sin que Freud lo formulara, porque lógicamente no lo puede formular así, es la libre asociación, la técnica. Claro, pero que el libre no tiene nada. Pero entonces, ¿qué aparecía? Que en cualquier momento entonces aparecía algo del santón edípico. Y de pronto te están hablando del fantasma y sale el santón edípico. Y te están hablando de la realidad sexual y sale el santón edípico. Y te hablan del trabajo y sale el santón edípico. Y está continuamente en todos los lados como una enzima. Es como una enzima que está en todos los lados. No encima de estar encima, ¿no? Encima de... Bueno, se puede estar encima o debajo, a gustos. Pero, y a ratos. Pero quiero decir, está ahí favoreciendo todas las operaciones, articulándolas, pero sin dominar ninguna. En principio no tiene por qué dominarlas. Claro, volvemos a lo mismo. ¿Qué hace? Freud nos lo plantea como un mito, Lacan va más lejos y yo le he dado un paso más. Porque ahora está de moda decir que hay que cortar con Freud. Con Freud no hay que cortar nada. Hay que ampliarle. Hay que ampliarle, ¿no? Hay que ampliarle y darse cuenta de lo que significa. Que yo creo que ni el mismo Lacan se dio cuenta de lo que hacía. Al final ya. Porque una vez hace más de lo que cree, hasta que luego se lee y dice, coño, ¿qué he dicho yo aquí? Vale, él lo va ampliando. Pero claro, todo el psicoanálisis que nos deja Lacan, hasta el seminario 22, es para el nombre del padre simbólico, o padre del nombre simbólico, ya mejorando lo presente. Claro, cuando nos aparece alguien, ¿qué tiene, por ejemplo? Por ejemplo, la palabra. Claro, como está aquí, entendemos lo que es historificar. Historia significa tener una memoria. Lacan nos propone que se historifica sobre el toro. Pues vale, sobre el toro. Y si no, sobre la vaca. Me da igual. Pero se historifica, se hace una construcción histórica. ¿La mujer historifica? Así. No. Por eso no puedo explicar. Entonces, ¿qué sucede en una persona que vive todo eso y que lo que está continuamente dominando no solamente es la imaginarización, sino la imaginarización, que sería aquí, esto que fuera verde, el imaginario, y aquí el santón imaginario que no sabemos muy bien cuál es? Porque ¿qué explica de su historia? 4 detalles. Porque cuando dice, mi marido casi me violó la primera noche, ¿fue una violación eso? Pues no lo sé. Porque nuestra mujer igual vivió como violación lo que otra hubiera dicho, esto es un marido y que me dure. Que se suele estropear con bastante facilidad. Claro, porque cuando estás en otra manera de construir la realidad, lo mismo ya no es lo mismo. Y no lo digo, a lo mejor sí, bueno,
razón, no. A ver, me explico, pero no tengo por qué dar por supuesto que eso fue, que cuando ella dice violación es lo que yo entiendo por violación. Cuidado. Muy freudiano. No tiene que dar por supuesto. No hay que dar por supuesto nada. Como dijo un analista una vez, que ha fallecido, un tipo inteligente, que me dijo una cosa, dice, que una vez le preguntó a un analizante no sé qué, dice, ¿cómo hace usted esto? Dice, yo eso no lo he hecho en mi vida. Dijo, mejor no hay que dar por supuesto nada. Dijo. Además dijo una cosa muy inteligente porque dijo, psicoanálisis al fin y al cabo lo único que habla es de la muerte y del sexo. Dije, hombre, simplificado. Pues sí. Era la cosa sincrética. Como no te compliques mucho con la vida, es esto. ¿No? Porque eso del deseo también, vale, de eso viene después. Es que lo dijo Charcot también. Entonces, ¿qué pasa si alguien tiene ese santón y entonces nos montamos un dibujito así, pero cambiando los colores? ¿Cómo engancha la palabra ahí? Pues tendrá que ir siempre bajo un emoticono. ¿Cómo historifica? Porque es fácil en un momento determinado coger y decir, hombre, le rompieron todo, hice un síntoma histérico y no ve el color. Hombre, chupado del libro de primero. Pues puede ser. Pero para hacer eso, Freud diría que tiene que haberse producido una represión. Por eso. Con algún significante. Y él arruga la nariz, arruga la nariz y todo lo que tiene para arrugar. No lo ve claro, no lo ve cuando el color, ¿qué apareció? Porque Lacan es muy preciso en eso. Para el nombre del padre simbólico o para el padre del nombre simbólico. Una cosa es el sensorium, la sensación, que eso es orgánico. Y si funciona mal es porque el sistema neurológico no funciona bien, o los receptores, o lo que sea. Y otra cosa es el percipiens y el percepto. Ese va vehiculizado por el significante, coño. Y si va y por eso, y de ahí se acaba la teoría de la alucinación. Es decir, el sensorium no se equivoca, el que se equivoca es el perceptum, ¿no? El percipiens. Sí. Bueno, ¿qué pasaría en un sujeto en el que pues al revés? ¿Y qué pasa si de pronto la historia que tienes y que la tienes depositada, ¿dónde? Bajo todos los cuadros y todas las imágenes de tu historia y de tu vida, con todas las palabras que a lo mejor ella, con aquello delante, te podría hablar. Explicar la historia. Aparte que eso es traumático para cualquiera, pues si le rompes a alguien, pues hombre, a ver, tampoco vamos a inventarnos nada. Pero el efecto que produce es de pérdida. ¿Pero de pérdida de qué? Pierde las tres imágenes que le permiten, en combinatoria, construir todas las imágenes. Me llama mucho la atención. Es una nueva lectura del asunto, ¿no? Pero las tres imágenes son las tres imágenes que corresponden a los tres colores. Claro, que más el ojo funciona así. Sí. Porque funciona con, no sé si son los conos o los bastoncitos, unos hacen los colores y otros los grises. Los conos, los colores. Vale. Luego de pronto, ¿qué le quitan? La palabra, su imagen necesaria para hablar. ¿En qué momento dice Lacan que el color es real? Pues no lo sé, pero es que el color es real, es una frecuencia de... Claro, el color es real, pero no el color. La frecuencia, no, el color no, el color ya es una percepción. Interpretación. Ya, pero No. tenéis localizado eso. Pero si esta mujer habla sostenida por un santón imaginario que no sabemos cuál es, y que cuando se lo destruyen mínimamente, parece que se lo destruyen, todo se va al cuerpo, y de qué manera más terrible, y le quitas la paleta, porque en el fondo la paleta, como todos los buenos pintores, al final sí tienen miedo, pero al final el RGB está ahí, porque no se puede, ¿no? Son como dices tú, los tres contrastes, está en toda la electrónica, funciona con el RGB, más el color de grises. Más el cuarto, más el espectro de la luz. Más cuánta luz se pone y si es necesario cuánto negro. De hecho son 5. En la impresión el blanco no se pone porque lo pone el papel. No haría falta. No, espera un momento, en la tele sí. En la tele se hace falta el negro, ¿para qué? Para que cuando no haya color, ve cuánto negro lo da el aparato. En la impresión,
Es al revés, el blanco, el negro hay que ponerlo y el blanco lo pone el papel. ¿Vale? Por eso, cuando se pasa de la tele, del ordenador a la impresión, hay un montón de problemas para que salga lo mismo. Lo que llaman perfiles de color. Hay que sacar los perfiles de color de la propia impresora que se va a imprimir para que Bueno, salga. es un Cristo considerable, ¿no? Sí, sí. Vale. Pero si a esta mujer le quitas los 3 o los 29, como dice la Kant, tampoco hace falta tener muchos, que están controlando todas las operaciones de imaginalización simbólica de lo real, o las que sean, ni tiene historia, ni puede hablar, ¿qué va a decir? Porque una cosa es decir, no, es que me quedé muda ante el trauma. Vale, seguimos con la histeria, vale, muy bien, me puede pasar a cualquiera. Sí, claro. A ver, tú imagínate que tú toda la vida has pintado, te has montado una casa, no sé qué, llegas allí y te la han quemado. Y además no solamente se ha quemado, no, te la han destrozado. O sea, la mala leche del otro es mucho más potente, ¿no? Eso no lo podía entender. Porque es el goce loco del otro. Eso lo que hacía. Claro, una cosa es que te... A ver, tú puedes entender que hasta que te roben, y te miras, hija, pero te roba para quedárselo él, pero que alguien venga y te destruya toda tu obra para no tener él nada. ¿Qué explicación hubo, si es que la hubo, alrededor del siniestro, por llamarlo de alguna manera? Alguien puso denuncia y pudo pagar la denuncia. Y ya está. No se sabe nada más. La primera destrucción fue de la familia de los violadores. La segunda fue ladrones. Y la segunda fue la que le reenviaba a la primera. O sea, en cualquier caso no puede tener historia. La mujer le puede... le quitan su Por eso, forma de expresión. Sí, por eso se tatúa un pájaro. Se tatúa un pájaro. Es muy curioso cómo se tatúa un pájaro. Bueno, Para no perderlo nunca más. Bueno, y se sujeta. Como no le cortan. De algún lado habrá que agarrarse, sostenerse. ¿Es el santón o es aquello que representa mínimamente a qué? ¿A sujeto? No, pero es interesante porque ese pájaro que se tatúa tiene un origen, o sea, es muy interesante. Todos cazamos las cosas en el otro. Pero en el caso de esta mujer es lo único que puede cazar. Sí, pero es lo que le anuda también al otro, ¿no? Para no quedarse aislada. Una cosa que solía hacer bastante frecuentemente, por otro lado, de pequeño. ¿Qué? ¿Aislarse? Sí, lo Pero hacía bueno, con facilidad. Pero ese pájaro tatuado no es santón. No me atrevería. Yo no creo. No, tampoco. No creo. Bueno, es lo que queda de la letra. Que sea una letra. Lo que queda de la letra, lo que para esa mujer queda Bueno, de claro. la letra. Porque además Más lo objetal, que yo lo veo más cercano objetal. al resto de objeto que puede sostener, cual es lo que hace signo del sujeto. Vale. Es un mito. Sí. ¿Eh? Un mito. Un mito. Exacto. ¿Eh? Es decir, lo que hace signo del sujeto, que Es evidentemente interesante. se confundieron pensando que había el signo del sujeto, no, lo que hace signo del sujeto, porque si hubiera signo del sujeto no había problema, entonces ya está todo resuelto. Lo que hace signo del sujeto, que eso la estética lo sabe perfectamente bien. Sí, Maneja el signo del sujeto, porque fantástico. ¿Eh? Lo maneja y picamos todos como chicos. Pero en esta historia el signo del sujeto, lo que hace signo del sujeto es algo que No sé. presenta en el cuerpo. Sí, se lo graba como letra, pero... No como letra en sentido gráfico. pero está graficada. Está graficada. Pero un momento dado dice No es una letra simbólica, pura. A ver, que es Esto lo no es una único letra- que puede Hay algo escribir de lo Bird. simbólico. Pero es más imaginaria. Sí. Está atrapada... no, ella en los SMS escribe poco, pero escribe. Porque además no está muy bien, no está nada bien, o sea, estaba a punto de morir. Lo raro es que se salvó. Esto ¿Tenía ya conciencia ella de que estaba a punto Sí. de morir? no le importaba mucho. Era hasta aquí. Sí, es capaz de escribir Bird. Y lo que quería decir, pero esto ya es una construcción mía,
es que el signo del pájaro, tienes el... Ah, están ahí. Espérate, que es que me estoy parando aquí. ¿El negro? Eso mismo. Es una V. O sea que Ajá. también, pero eso es una construcción mía. Un día se lo dije y se rió. No sé qué quiso hacer con otra, pero eso es una V también. Has dicho que el pájaro era algo que tú tenías en la estantería. ¿Y qué pájaro tenías en la estantería? Un halcón. Un halcón. Ah, vale. Horrible. Es una obra de Vicente. Bueno, yo se lo dije, se rió, diciendo... No sé si se rió diciéndome que eres tonto o es que no has pillado. Claro, pero esta es la ambigüedad de esta mujer. Porque ¿no os parece que lo normal es que tras el golpetazo, entrando en trabajo analítico más o menos, porque no sabemos muy bien lo que se pudo hacer, hubiera vuelto a coger los pinceles y hubiera puesto a pintar otra vez? Una neurótica, sí. Lo que yo me he quedado pensando es que estructuralmente esto sería un cuarto Borromeo. Sí, Imaginario. puede ser un cuarto Si es Borromeo. un cuarto Borromeo, no debería ser más sólido el amarre. Es que Da son- la sensación de Es muy sólida, ¿eh? Es que O eso sea, era una piedra, ¿eh? ha estado meses metida en una burbuja aislada del mundo, por ejemplo. Es que no puedo entrar en muchos detalles, pero ha pasado de todos los colores y ha aguantado una jabata. Nunca mejor dicho. De todos los colores sin verlos, pero aguanta como una jabata, es muy sólida. ¿No tenéis la impresión de que cuando... Parece una marine a veces. ¿Era? Una marine. Ah, A Trenton Sí, fíjate, Tony. no las quiere cabreadas, dice. Lo digo porque no tenéis la impresión de que cuando la voz del sujeto no puede salir, se va directamente al cuerpo Sí. orgánico, sí, eso es muy interesante. al orgánico, ¿eh? A No lo funcional, Sí, sí, sí. al cuerpo orgánico. Cuando la voz del sujeto no puede salir, es decir, no es que esté reprimido el significante, es la voz la que La no voz, puede. la voz. Es verdad que en algunas psicosis de pronto pierden la voz, están durante un tiempo, y me acuerdo de una que me dijo, volvió al cabo de 2 años a notificarme, yo pensé que volvía al tratamiento, me dijo, vengo a notificarle, no lo dijo así, que ya recuperado la voz, ya tengo otra vez pareja, o sea, había recuperado la voz, hizo a las 10 o 12 entrevistas, de estas dificilísimas porque casi no hablaba, y ya cuando ya había mejorado un poco, y a recuperar la voz. Entonces mi pregunta es, ¿de qué voz hablaríamos aquí? Del ideal. De la dimensión imaginaria de la voz, digamos, el ideal del yo. ¿Dónde colocaba la voz en la cara imaginaria, o sea, como objeto petita? La pura cara imaginaria que tiene que ser no especular, en el espejo en esta mujer, ¿dónde la colocaba? Que no la ha vuelto a poder colocar. ¿Qué te refieres al caso que... ¿Dónde la colocaba? No, la otra, claro, la voz psicótica, que cuando les aparece el caso que acabo de comentar, Sí. es para hacer el contraste. No para Bueno, en ese contrastar. pájaro hay algo de la voz. Pero está todo imaginarizado. ¿eh? Sí, la dimensión imaginaria de la voz en el sentido de lo imaginario A ver, de es que- la es dimensión que- superior Es que hay es- todas cosas que no puedes comentar Claro. y no. Pero yo me pregunto. Tocaba el piano espectacularmente. Tenía la carrera de piano, para ser exactos. Y además la de composición. La La composición. composición. El pedazo de ahí tenía. Tocaba 3 instrumentos más, entre ellos el cello bastante bien, tiene la carrera prácticamente cello hecha. No sé, lo digo porque no sé si es la voz, pero Bueno, eso no sé, algo de la voz puede haber, ya Que se que hay va. esa insistencia en esa formación. adoraba la ópera. Pero no pudo convertirla en significante.
Eso es clarísimo en el tratamiento, incluso ni metido con la... No acabó de poder... Pero, es decir, la vertiente de la música es bastante diferente, a mi parecer, que la de la pintura. No hay... Yo diría que no. Bueno, es diferente en tanto entra por un órgano de sentido distinto. Sí. Pero la voz oída es imaginaria, no simbólica. Es un objeto petita. La voz de un cantante, para ti, evidentemente, soportada por la voz órgano, ¿no? Quiero órgano para sostenerla. decir en tanto recibir y en tanto que producir. Ella, has hablado de la pintura. Componía música. Para dar el ejemplo más claro, ¿por qué nos gustan a veces mucho las letras de los americanos? Porque no las entendemos, porque dicen chorradas. Las canciones americanas dicen chorradas. En cambio nos sigue gustando la voz. Pues yo no sabía inglés, me gustaba. Sí. Pero es que yo no era el único. Todo el mundo iba tarareando a los Beatles. ¿Esto sabían inglés? 4 pelados. En mi época. Y cuando averiguabas qué decían... Y cuando yo me decía, Johnny B. Good, pues ya lo explicarás. Bueno, los tíos habían echado, ¿no? La poética de Dylan es espectacular. Y de ella una de las mejores. No le dan ese valor que se da en España, por eso la música española nunca avanza. Porque confunden la música con la poesía. Es un error histórico en España. Confundir la música con la poesía. Por eso tenemos excelentes cantautores. Hasta Rosalía. Sí. Esta es otra cosa, sí, eso ya veremos. Pero nosotros hemos tenido excelentes cantautores, muy buenos, ¿no? Y en cambio, nosotros no pocos, hay de todo, al final las cosas nunca son tajantes. Porque Pero... toca más en lo imaginario. No, porque por al revés, porque buscan más lo simbólico, el transmitir. Entiendo que lo que llega más, cuando tienes obvio. toca más lo imaginario que lo simbólico. Si tú vas a vender algo a la Rambla, pues da imagen. A ver, y vuelvo a añadir otro dato. Por ejemplo, en las primeras sesiones donde yo estaba incómodo porque no había nada y no asociaba, ella estaba genial. Y de hecho, en alguna sesión me decía, vengo para que no hablemos nada, porque me encanta el silencio. Eso sí que tiene que ver con la voz. La voz le ponía muy nerviosa. Es decir, hay que quitar esa para que aparezca la otra cara. Es esa parte negativa que antes decías, el no hay. Claro. No le gustaba mucho la charrameca, ¿eh? No. Bueno, no, sí, podía hablar, no, era muy, por lo visto era muy sociable. Lo hacía un poco... Pero también sí, lo hacía un poco porque... Pero contigo no se podía hacer una charrameca así. Es que conmigo, claro, una de las cosas que encontraba en las sesiones es que yo la respetaba, o sea, si quería callarse, la dejaba callada. Pero dice que contigo no podía hacer una charrameca. No, claro. Contigo si hablaba, se entraba en tema. Entonces tú, ¿qué le respetabas? Que viniera, chupar la imagen y se fuera. Aquest cas, tal com l'expliquen, és una cosa molt excepcional. No és que hi hagi molts casos amb símptomes. Yo no he tenido ninguno. I això és tan excepcional per algun motiu conegut? Porque yo he tenido varios casos donde, primero, las medicaciones sientan fatal. Que siempre decimos, pero esto es fatal. Casualmente suelen tener problemas psicosomáticos. Y también casualmente no les va mucho lo de la charla y no se historizan. Y muchos de ellos, no te digo que piensen en imágenes, pero sí que manejan más bien ideas, son ideas platónicas. Y están perfectamente bien en terapias del aquí y ahora, porque claro. Y si pueden utilizar el cuerpo, pues mejor, o sea, si pueden hacer Reiki o yoga, pues mucho mejor. Y sí, además como te viene diciendo yo, a mí todas las medicaciones me vienen mal. Pues ya empezamos, ¿no? Ya haces la historia y hostia, te sale esto. Bueno. Y cuando pues, hay un momento muy divertido en cuanto preguntas por la familia, ¿no? Entonces ahí sí que les cuesta un montón. Y los abuelos, que no me acuerdo bien. Pero claro, no hay registro de los significantes. No hay santón del orden. Es decir, la idea del orden, de venimos de aquí, vamos para allá,
estamos estructurados de esta manera. Es un santón. O te lo meten o no te lo meten. Luego después a lo mejor no lo quieres coger, que es otra historia. Y entonces, pero normalmente cuando el sujeto no lo quiere coger, lo que hace es cogerlo mal, romperlo y salir psicótico. Ese es el problema. Que además a ella le abandonan sus padres, o sea que también Se siente abandonada. Se siente abandonada. Se siente abandonada porque no valoran para nada lo que era para ella vital, que era dibujar, pintar. No la escuchan. Nosotros diríamos no la escuchan. Con estas comillas, no la escuchan. No la escuchan. Claro. Era una chorrada. Una vez le hizo un dibujo a su padre que dijo, qué bonito. Y lo tiró. Para ella es como... Qué bonito para tirar. Sí, mira. No, pero la pregunta que hacías, no, tíratela, porque dices, no son comunes. Lo que te he dicho es evidente, primero, porque no consultas y consultan normalmente no lo van a coger, no se van a enganchar con este aparato no se van a enganchar. Y segundo, no sé si son tan poco comunes en otras latitudes y en otros lugares. Nosotros vivimos, como dice el Papa, en la cultura judeo-cristiana. Incluso en España. Que es más cristiana que judaica, porque judaica poquita. De judío poquitos. ¿No? Además nos echamos. Nosotros somos así de chulos, ¿no? Echamos a los judíos. Además echamos al otro, por echar a alguien, no, echamos a ustedes. Vale. Decía a la inteligencia y al capital. Listos, O sea, no, lo digo porque claro, yo no creo que no hay que echar a nadie, pero en otros lugares echan a los gitanos. Dios me perdone que no es racismo, pero muchos hacen animalados. Es decir, y a los musulmanes. Exacto. Te traían la medicina y las matemáticas. Exacto. Vale. No, es que esto viene de casta. Entonces, ¿cuál es el problema? Si nos fuéramos a la Amazonia, Pues a saber. a lo mejor no encontramos, esto no es tan raro, los raros somos nosotros. Para los amazónicos sí. No, pero raros en el sentido ¿no? Porque tú puedes encontrarte una cultura simbólica, por ejemplo, te puedes encontrar una cultura simbólica muy atrasada, el ser de este palo. Y otra cosa es que el santón es muy pobre. Su concepto de paternidad, de sucesores, de todo eso que el otro día apunte, lo pueden tener muy simplón, pero lo tienen. Es decir, tú puedes tener un 600, eso es un coche, te os aseguro que eso andaba. Vale, claro, y en bajada corría que se las pelaba, luego había ver cómo lo frenabas, pero corría que se las pelaba, sobre todo si quitabas el motor, ¿no? Pues si ponías el motor, no funcionaba. Pero tú comparas eso con un Tesla, ¿no? Es otra historia, pero es la misma simbología, el mismo concepto de coche, concepto de conducción, el concepto de carretera, está todo lo mismo. Son las 15:05. ¿Rico? Curioso. Pero tengo un trocito del argumento del hombre llamado Caballos que me ha hecho gracia porque es verdad, sí que es una película, un trocito del argumento, está en Wikipedia. Bueno, sabéis que lo pillan. No sé si estos han visto todos esa película, A partir de los 40 para abajo, es como que esto es como, no sé. Vale, me acabo de deprimir. Bueno, pues no os voy a explicar la historia, pero una tribu de indios engancha a un blanco. Es como Bailando con lobos, pero en bien hecho. Sí. Bastante mejor Con una hecho. distancia notable. Bueno, la cuestión es que lo atrapa, no lo mata y lo tiene ahí prisionero, bueno, a punto de matarlo. No saben. Bueno, la cuestión es que pasan una serie de cosas, no vamos a entrar en eso. Y entonces el prisionero va adaptándose poco a poco al estilo de vida de la tribu. En un momento la tribu es atacada y entonces él tiene la ocasión de escapar, pero lucha con los de su tribu. Incluso tiene la ocasión de mostrar su valor matando a dos de la tribu contraria. Entonces ahí se gana el respeto de la tribu, que son Sioux. Por si fuera poco, la hermana del jefe de la tribu se enamora de él. Eso ayuda mucho.
eso siempre ayuda, ¿no? La hermana, la hija del jefe siempre ayuda mucho. Y él también, claro. Entonces le pide la mano de la hija. Entonces el jefe dice, bueno, vale, de acuerdo, pero entonces ya tienes que ser de la tribu, ¿eh? Dicen, bueno, pues vamos a ser de la tribu. Entonces, ¿qué hace para ser de la tribu? Pues tiene que pasar por lo que llaman el juramento al sol. Que, claro, si no habéis visto la película... es una puta tibetana de mucho cuidado. Sí, o sea, lo colgaban de unos ganchos aquí en la musculatura que pasa por delante de las escápulas, lo colgaban de unos ganchos, lo subían y lo mantenían ahí toda la noche hasta que saliera el sol por la mañana. Tiene que aguantar. Y tenía que aguantar. Entonces, a partir de ese momento, él aguanta, en ese momento ya consideraron que era Sius y de la tribu. Ya está. Bueno, es un hombre que ya viene, como Bailando con Lobos, que viene ya quemado Sí. de su cultura, ¿no? Pero el problema es que además de aguantar el dolor y la cuestión de la valía, ahí no es un castigo como en Juego de Tronos hacerle el águila. ¿El águila? Sí, el No, águila. porque el águila es para matarte. El águila sangrante o sanguinolienta. Sí, no, pero era para matarte, Eso será un era para castigo. matarte. No, esto no, es saber qué es lo que consiguen. Que entre en ese nombre, padre del nombre. Esto es lo que me parece que hay que saber leer. En Bailando con Lobos, primero hay un acting out, perdón, un pasaje al acto salvaje, cuando tienen que cortar la pierna, un tío dice que no, se pone la bota y pasan por delante de todo lo que están disparando, dándose la máxima probabilidad de que le toque. O sea, se juega la vida. Hace una apelación, es una apelación a un cambio, eso sí que es un movimiento nudo, cambia el nudo ahí. ¿Y qué se va? A encontrar otro padre del nombre en las tribus indias. No es solo encontrar una cultura que te gusta, porque eso es un pisapins, que es el que se va, cuando el fin de semana se va a la montaña y dice, ¡ay, qué bien, que está todo esto estupendo, qué bien viven aquí en la montaña, le encanta el silencio, en fin, todas las cosas que a uno le pueden gustar, pero no ha cambiado nada, su manera de ser, su manera de pensar, nada, no ha cambiado nada. Aunque te abraces al árbol, ¿eh? Aunque te abraces o te llenas Sí. y te llenes de grasa de los buenos. No, es otra cosa. Es un cambio de estructuración en el cual te nombras, porque lo que hace la tribu es nombrarle, nominarle más que nombrarle, perdón. Le da un nombre, pero ahí no le nomina, porque el extranjero tiene que pasar por todo eso. ¿Para qué? Para ser un hijo del sol. Porque eso es lo que es, y un hijo del sol. Ya no es un hijo del Dios cristiano. Bueno, hay una experiencia que todos los aquí presentes habremos tenido algo que hemos pasado por un análisis, ¿no? En todo caso, pues estamos en él. Pero por suerte no te colgaban de... Sí, ¿no? No, pero en todo caso la diferencia entre abrazarse al árbol o cualquiera de estas otras experiencias es que en la economía, no sé si llamarla dividinal o de goce, ha habido una pérdida. Ha habido una pérdida. Y una Sí, sí, y una ganancia. Sin este trade-off, pérdida-ganancia, no hay posible inscripción nueva. Hay ese movimiento, pero eso se puede hacer sin cambiar de estructura nudo 4 o cambiando. Esta es la tesis que yo quería defender. Se puede hacer cambiando o no cambiando. ¿Vale? Y esto es tremendo porque, claro, eso es muy poco habitual que haya un cambio de esta manera. Es verdad que tienen que darse circunstancias tremendas, ¿no? Pero tanto en una como en la otra de las dos películas se ve bien que ya de hecho ya le gusta ese sistema. O sea, no es solo una manera de sobrevivir, sino que ya le gusta, ya viene preparado para acabar con eso. Son gente que ya no está bien. De hecho, en el que entra. No está bien. había viajado mucho, estaba muy quemado, sí, claro. Es un dato importante. En el cambio, en esta mujer, ¿qué ocurre? No es un cambio forzada por las circunstancias, es un destrozo. Y yo creo que si a alguien le destrozas el santón, es lo peor que le puede hacer. Sí. Porque todas las operaciones quedan destruidas. No se puede construir ni el fantasma, ni la realidad sexual, ni la filiación, ni nada de nada.
Si le rompes el santón, ese es el verdadero estallido del nudo del cual a veces hablaba Lacan. Si rompes el santón, Quiere decir que solamente puede haber un cambio cuando uno está ya preparado para ese cambio. claro, ¿no? las cosas así de la noche a la mañana, sí, no, a golpes, las cosas no. Pero, es decir, alguien que lo tiene que poder aceptar también y que ya viene un poco no muy bien situado en el otro. Sí, sí. De hecho, el hombre llamado Caballo es un aristócrata, Sí. inglés. Y puede recibir la nominación cuando el cuerpo está implicado. Claro. En el caso de un hombre. Más allá del ritual, que es lo que nos llama la atención, ¿qué es lo que hay? Una nueva identificación primera a un nudo nuevo con el cual aparece un objeto A nuevo, como dice Freud, un poco antes o un poco después. Y para eso el cuerpo tiene que estar implicado. Tal cual. Porque si no, hay cuerpo, hay otra cosa. No, si no hay cuerpo ahí no hay manera. La Eso. nominación. No estás. Porque mucho sujeto dividido, tutti quanti, pero al final el cuerpo es lo que sostiene todo, ¿eh? Claro. Claro. En esos momentos, Es lo que sostiene al sujeto dividido. claro, o sin dividir, o mal dividido, o multiplicado, o exponenciado. Pero, Ya. ¿no? Porque hay sujetos que están divididos y otros van exponenciados. Si estás canciado, ya no sé si hay cuerpo. Vale, pero quiero decir, un cambio de denominación es algo tremendo. No es San Pablo, No es un fin de análisis. tal cual. Es decir, el fin de análisis de un analista es cambiar denominación. ¿Para qué? Para ser que tu santón no sea el del Padre, ni bueno, ni malo, ni simbólico, ni imaginario, nada. Has pasado por ahí, te has servido de eso. Pero después tienes que tener ¿cuál? El santón del análisis, o del analista. Yo no lo tengo muy claro todavía. Y eso es un paso muy duro. Porque no es arreglar el fantasma, castrarlo, tal y cual, y la sexualidad, en fin, nacen cosas. Eso es un cambio potente. Y sabemos que tanto en lo social como en lo individual, pedirle a alguien ese cambio, porque no solamente es subjetivarlos, hay algo más. Es volver a la identificación primera, Es al subjetivar inicio del sujeto. Para nada. Es subjetivar para nada. Sí. No para nadie, para nada. No, pero es que yo creo que no es ni una subjetivización. Subjetivar para nada. Ah, vale, lo he dicho de esta otra manera. Es un juego ahí muy, muy fino. Para res. Para eso. Es una traducción de lo que no. Vale, muy bien. Bueno, pues por cierto, como queda grabado, no le cuelgan de aquí, le cuelgan de aquí. Sí, vale. de los pectorales. Tampoco son tan fuertes y además... No, cuelgan aquí, del pectoral. Él está flaco, Estaba trabajado. Estamos. Gracias. Gracias.